Che Guevara murió en octubre de 1967 mientras luchaba en una revolución lejana e infructuosa. En Cuba aún se venera su memoria. ¡Pioneros por el comunismo! Che es admirado incluso por aquellos que menospreciaron su ideología. No fue un dirigente guerrillero o un dirigente político especialmente inteligente, pero sí fue un comandante guerrillero carismático, muy querido por la gente con la que trabajó y con la que luchó. Era el primero en ir al combate, era el hombre que se arriesgaba y no decía haz, sino vamos a hacer. El Che Guevara. En 1997 se hallaron varios esqueletos en las cercanías de una apartada pista de aterrizaje boliviana. Uno de ellos era el del Che Guevara. Por fin se había resuelto el misterio de 30 años sobre la desaparición de su cuerpo y los restos del Che fueron trasladados a Cuba. El médico argentino de clase media recibió el funeral de Estado digno del gran héroe de la guerra cubana en el que se había convertido. Por fin sus restos iban a descansar en el mausoleo que se había construido para él. Sin embargo, detrás de una de las caras más famosas del mundo yace la historia de una vida poco conocida. Todo comenzó en la próspera ciudad comercial de Rosario, en Argentina. Aquí nació el 13 de mayo de 1928 Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara. Su madre Celia ya estaba embarazada cuando se casó, de ahí que falsificara la partida de nacimiento anotando el 14 de junio. Sus aristocráticos apellidos hispano-irlandeses, Guevara de la Serna Lynch, ocultaban un declive en la situación económica de la familia. Dicha incertidumbre económica supuso que el lugar de nacimiento de Ernesto fuera solo el primero de una larga lista de casas, un inicio inquieto para una vida inquieta. Durante su infancia, la familia de Ernesto recorrió el país sin rumbo fijo, mientras su padre probaba fortuna como ranchero, metalúrgico y terrateniente, lo que mantuvo a Ernesto, a sus dos hermanas y a sus dos hermanos al borde del desastre económico. La estabilidad en la vida de Ernesto vino de manos de su abuela, Ana Isabel, su tía Beatriz y sobre todo de su madre, Celia. Celia era una mujer decidida y protectora con su hijo preferido. Le inculcó a Ernesto un deseo de aprender que le acompañaría toda la vida. La relación con su madre, Celia, fue extremadamente importante en su vida. Intelectualmente eran almas gemelas y aquella relación especial, que se inició durante la niñez del Che, se mantuvo hasta que ésta murió y casi hasta que él murió, ya que nunca dejaron de escribirse. Che se confesaba con ella de una forma que nunca lo hizo con otra persona y ella con él. En 1933 la familia se mudó de nuevo a Altagracia, una pequeña ciudad balneario en las montañas a la que acudía la gente con dolencias pulmonares para curarse. Ernesto sufría de asma. Se esperaba que el aire seco y limpio del lugar le ayudara a mejorar. Aquí, entre ataques de asma, Ernesto pudo jugar felizmente. Incluso convirtió dichos ataques en algo positivo al leer ávidamente durante los mismos. La familia Guevara contrató a Rosario Amanda González como niñera y cocinera. Ernesto estableció una estrecha relación con Rosario. A ella le encantaba que le recortara recetas de los periódicos y las pegara en su libro de recetas, y le asombraba su capacidad para leer y escribir impropia de su edad. Me llamó mucho la atención porque lo vi a leer de corrido. Y eso fue el primer impacto que yo, porque decía, ¿cómo un niño de 4 años puede leer así? Para mí era imposible. Un chico grande, era un niño grande, porque la forma que él hablaba o que conversaba o lo que pronosticaba, solo una persona mayor lo podía hacer. La facilidad para leer de Ernesto era un anticipo de uno de sus rasgos más característicos. Entonces ahí, esa fue una cosa que me impresionó y que luego también en el futuro fue uno de los aspectos sobresalientes ya del Che Guevara. Su capacidad de transformar una cosa negativa, como era estar metido en una habitación tomando un saumerio, transformarlo en un centro, en una forma de educarse y de formarse, que fue una cosa que siempre la llevó consigo. Para Ernesto, Altagracia era la ciudad ideal para crecer.
Aunque sus ataques de asma prosiguieron, llevó una vida idílica propia de Huckleberry Finn. Aquí aprendió a pescar. Y en los estanques y cascadas de alrededor aprendió a nadar y a hacer ciertos números muy arriesgados para deleite de sus amigos. Ernesto, bastante corajudo, se tiraba de arriba. Era un pozo, cuando el agua era muy helada. Y había que calcular muy bien para caer en el lugar. Ahí Ernesto se tiraba, no tenía problema. No tenía problema él, no tenía miedo, tenía coraje. Era un lugar que había que tener cuidado por las piedras, porque mucha piedra abajo. Y si uno se desviaba un poco, quizás se podía matar. Pero se tiraba bien calculado y salía bien. Sin embargo, su precaria salud seguía limitándole las oportunidades para demostrar su coraje y su habilidad física. A periodos de bienestar y de gran energía seguían otros marcados por la enfermedad. Frecuentemente Ernesto se quedaba vestido, preso de un ataque de asma, al borde de la piscina, sin poder nadar con su familia. Sufría de muchos ataques muy fuertes. Para así llegó un día a decirme, yo me voy a matar, me dice, porque no puedo resistir. Entonces yo le dije, no, Ernestito, no piense así. Puede haber una solución más adelante, qué sé yo. Es que vos no sabés lo que es querer respirar y no poder, me dijo. Debido al asma, Ernesto no empezó la escuela hasta casi los 9 años, después de que el consejo escolar pidiera informes sobre el motivo de su ausencia. Sus estudios en casa con su madre le habían proporcionado una buena base educativa, si bien algo excéntrica. Pero rápidamente se aburrió del colegio y a menudo se portaba mal. Estando las casas vacías del Alto, se entraba, hacía algunas picardías, sacarían frutas o algo, y en una oportunidad hizo su necesidad arriba de un piano, en una casa cerrada. Y bueno, y el padre tuvo un problema con los vecinos, con los dueños de la casa. En eso Ernesto era líder, para inventar cosas, era líder, y para treparse a los poquitos árboles que había en la escuela también. Pero por inteligencia, hay que decir que Ernesto era un chico muy inteligente. Sin embargo, a pesar de su inteligencia, la escuela no conseguía satisfacer a Ernesto, y pronto acabó convirtiéndose en jefe de una banda callejera. Cuando se encontraba bien, el joven Che corría libremente e intentaba hacer cualquier actividad física. Se convirtió en un muchacho prácticamente incontrolable. Corría por las calles, se escapaba de las pequeñas bandas del barrio, jugaba a policías y ladrones, a indios y vaqueros, y tramaba todas las diabluras y travesuras posibles. Fue Ernesto y la puso allá la cañita voladora, le prendió fuego, salió tan perfecto que pasó por la puerta y había una mesa allá, una mesa servida para la fiesta de Navidad. Pasó por arriba del hombro de uno de los comensales y corrió por la mesa así, volteando copas. Salió la gente de afuera y nos corrió. Su madre y su forma de llevar la casa abierta y tolerante dieron rienda suelta a Ernesto. Celia gobernaba una casa que resultaba bastante idiosincrásica en la provincia argentina de los años 30. Creó un modo de vida distinto y democrático para Ernesto y sus amigos, el cual nunca olvidarían. La madre, sobre todo, no hacía diferencia. No hacía diferencia. Nosotros éramos gente, el que no era hijo de minero, hijo de taximetrista o hijo de albañil. Y nos tratábamos bien, no hacía diferencia de clase ni de nada. Éramos como de la familia, podíamos decir. Teníamos las puertas abiertas para ir a la casa. Así adquirió Ernesto un desdén por los bienes materiales que le acompañaría toda su vida. En el colegio una vez vino sin guardapolvo y le digo, Ernestito, ¿y el guardapolvo? Y dice, se lo dejé a un chico porque la maestra mañana no le iba a dejar entrar sin nada. Total, yo tengo otro. Por eso vuelvo a repetir, un niño fuera de serie. Para mí, por lo menos, yo lo he entendido así. La familia Guevara dio la bienvenida al compositor español Manuel de Falla y a otras personas que habían huido del fascismo de España. La educación de Ernesto empezaba a politizarse. Era gente muy democrática y estábamos viviendo justamente en la época de la dictadura de Franco. Entonces, muchos exiliados extranjeros se reunían en la casa de los Guevara y ahí hacían sus conversaciones. El chico escucharía, estaría interiorizado. La creciente conciencia política de Ernesto empezó a notarse en el modo de tratar a los criados y su lugar en la sociedad.
Ernestito, dice, ¿por qué tiene que estar así tan dividido la gente? ¿Por qué él me sabía decir? Y bueno, porque el mundo es así, Ernestito. Sí, bueno, es así, pero si morir y nacer somos iguales, ¿por qué tenemos que haber tanta diferencia? Me sabía decir él. Y bueno, Ernestito, pero no, ¿por qué vos tenés que ganar 20 pesos y yo tengo que ganar 100? Eso es maldad. Era un niño grande que le hacía pensar. La influencia de una vida familiar distinta se dejó notar incluso en su tiempo libre. Sus travesuras empezaron a tomar cierto cariz algo más sofisticado cuando él y sus amigos deambulaban por Altagracia. Incluso sus juegos empezaban a politizarse. En algunos de sus juegos jugaban a fascistas y republicanos. Incluso se rebelaban ante ciertos asuntos de política local. En cierta ocasión, cuando tenía unos 10 años, la compañía eléctrica subió las tarifas y él y su banda protagonizaron una protesta vandálica juvenil que rompieron todas las farolas con sus tirachinas. En sus primeros años de adolescencia, Ernesto recorría 48 kilómetros en autobús para ir al instituto, situado en la provincia de Córdoba. Aquí conoció a nuevos amigos y practicó nuevos deportes. A pesar de su escasa estatura y de su enfermedad, se impuso su deseo de triunfar. Tuvo que pasar una prueba de admisión para entrar en el equipo de rugby, consistente en lanzarse sobre un palo de escoba en horizontal. Este muchacho se puso la camiseta con hombreras, saltó una vez, saltó 2 veces, saltó 3 veces, y si no le digo basta, hace un agujero en el patio. Esa fue la primera impresión de que me dio con respecto a su tenacidad, que es una de las pocas de las cosas que llevó toda su vida, la gran tenacidad. Pronto los asuntos familiares catapultaron a Ernesto Guevara a otro gran contratiempo, pero antes aprendió algo que le resultó útil en el futuro. En marzo de 1947 la familia Guevara se trasladó a Buenos Aires, dejando atrás Altagracia y sus montañas. A dicho traslado le siguió otra crisis económica y la ruptura del matrimonio de los padres de Ernesto. Celia no pudo soportar por más tiempo las infidelidades de su marido. El padre de Ernesto fue desterrado al sofá, rodeado de una vida familiar ruidosa y caótica. Para el vecindario de clase media al que se trasladó la familia Guevara, su comportamiento resultaba algo excéntrico, por no mencionar a Ernesto, que con sus 18 años estaba volviendo algo más que excéntrico. El joven Guevara era bastante iconoclasta. Le gustaba destacar y al final de su adolescencia, sus amigos le pusieron el mote que a él tanto le gustaba de el chancho o cerdo. Llevaba una cazadora de nylon que nunca lavaba. Decía que sus pantalones podían quedarse de pie ellos solos. Le gustaba llamar la atención y eso era algo de lo que todos sus amigos hablaban y por lo que le recordaban. Ernesto había intentado ser ingeniero, pero la muerte de su querida abuela de apoplejía, junto a su deseo de encontrar una cura para el asma, le hicieron decidirse por la carrera de médico. En mayo de 1947 se matriculó en la Universidad de Medicina de Buenos Aires. Sin embargo, Ernesto Guevara también había desarrollado un gran deseo por recorrer mundo. La inquietud de su niñez continuaba, aunque ahora estaba solo. Montó un pequeño motor en su bicicleta y aprovechó las vacaciones para realizar un viaje en el que explorar Argentina, la Argentina que aún no conocía, un mundo nuevo. El viaje le causó una profunda impresión. Ernesto recogió en sus cuadernos los pensamientos y las ideas políticas que poco a poco iban ocupando su mente. A raíz de ese viaje se volvió sumamente reflexivo sobre lo que había visto y se empezó a preguntar sobre la política de la vida. Se podía ver que algo nuevo estaba fraguándose en su interior. Claramente tenía una visión filosófica de la situación y le interesaba discernir algunas de las respuestas a los problemas del mundo, llenando su cuaderno con lo que veía a su alrededor, el contraste entre ricos y pobres. Sin embargo, ocurrió algo que casi puso fin a los viajes de Ernesto en bicicleta y en autostop. Se enamoró. María del Carmen Ferreira, chichina, era de familia acomodada, pero el carácter iconoclasta de Ernesto y su aspecto desaliñado no le gustaron,
y tampoco sus ideas radicales y sus extraños viajes. Era muy romántico, los dos, pero era muy romántico pensar que ella, que era de una familia acomodada de la alta burguesía, no solamente de la media burguesía como Ernesto, como la familia de Ernesto, sino de la alta burguesía, iba a soportar eso de que el novio de su hija saliera en una motocicleta a recorrer América Latina. Había pocas perspectivas de matrimonio, de modo que en enero de 1952 Ernesto, acompañado de su amigo médico y jugador de rugby Alberto Granado, volvió a embarcarse en otro viaje. El viaje comprendía gran parte de América del Sur. Sin embargo, a los pocos días la moto pasó a mejor vida y los dos continuaron su viaje en diversos medios de transporte, llegando incluso a viajar de polizones en un barco. De nuevo, la expedición puso a Ernesto en contacto con los pobres. Empezó a asociar su difícil situación con las injusticias sociales impuestas por el imperialismo económico de los Estados Unidos. Así fue como empezó una relación de profundo odio hacia el tío Sam, que marcaría toda su vida. La conciencia social del médico y del estudiante les llevó a una colonia de lepra en Perú. La obstinada sinceridad de Ernesto salió a relucir cuando le presionaron para que diera su opinión acerca de un libro mediocre escrito por un experto en lepra. Yo con una rabia terrible le digo, pero Ernesto, ¿no te da vergüenza? Este hombre nos ha atendido como nos merecíamos, nos ha dado dinero para que vayamos al leprosario San Pablo, nos ha matado el hambre todos estos días. Y entonces, la única parte negativa que él tiene, que un mal escritor, se lo estrellaste por la jeta. Y entonces Ernesto sí puso esa cara que él ponía. Dice, pero Alberto, bueno, viste que yo no quería hablar. Es decir, él prefería no decir nada para no ofenderlo, pero si tenía que hablar, tenía que decir la verdad. Y eso es una cosa que siempre también acompañó al Che por toda su vida. Al marcharse de la colonia, los leprosos les construyeron una balsa, la Mambo Tango, con la que prosiguieron su viaje por el Amazonas. Los leprosos formaron una banda y en el momento de adentrarse en el Amazonas, tocaron un poco de música para ellos. Ernesto escribió a su madre describiendo esta escena, espantosa, pero bastante lírica, del violinista sin dedos y el acordeonista sin nariz, que tocaban a la luz de una extraña linterna a orillas del Amazonas. No obstante, es evidente que este tipo de contacto le afectó profundamente. La difícil situación en la que vivía la gente que había encontrado reafirmó la politización de Ernesto. En su diario escribió, no soy el mismo de antes. Ese paso por San Pablo yo considero como un paso de Ernesto al Che, como un paso del médico de hombres al médico de sociedades, ¿no? Aunque finalmente Ernesto regresó a Buenos Aires para graduarse como médico, pronto se embarcó en otro viaje. Su mente ya no estaba en el ejercicio de la medicina. Guatemala supuso un viraje decisivo. Fue aquí donde encontró una causa política para apoyar al régimen izquierdista del presidente Arbenz. Entre otros partidarios del régimen conoció a su primera mujer, Hilda, una peruana. A Ernesto no le gustaba físicamente Hilda, pero le atraía el hecho de compartir con ella ideas políticas y filosóficas. Apenas había encontrado su causa política cuando ésta fue aplastada. Un golpe de Estado promovido por la CIA derrocó el gobierno de Arbenz, demasiado débil para defenderse. La caída del régimen tuvo un efecto crucial en la forma de pensar de Ernesto y en sus acciones futuras. El hecho de ver cómo se venía abajo le convenció que el socialismo era el antídoto, la única forma de luchar y vencer. El método era a través de una revolución armada y radical. Se marchó a Guatemala tras haber decidido que este sería su camino a seguir en la vida y que sobre todas las cosas quería forjarse a sí mismo y a su nueva identidad en las armas. A Ernesto el rebelde le habían dejado sin causa alguna. Necesitaba una nueva y ésta se escondía en otra parte. Cuba estaba gobernada por el corrupto y represor Fulgencio Batista. Los norteamericanos y otros extranjeros inundaban La Habana, una ciudad repleta de placeres ocultos para los de casa. El dinero y la influencia norteamericana dominaban el país, pero lejos de las lujosas salas de fiestas, había otra historia.
El resentimiento y la oposición al régimen se hacían cada vez más fuertes. El líder de la oposición, Fidel Castro, atacó los cuarteles del ejército. Fue encarcelado por ello y tras su liberación se exilió a México, desde donde planeaba el derrocamiento de Batista. Ernesto Guevara ya estaba en México. Pronto él y Castro se conocerían. Castro estaba planeando invadir Cuba y Ernesto se unió a su causa pocas horas después de conocerle. Juntos conspiraron y fueron encarcelados por conspiración. Eran como dos almas gemelas infundidas de fervor revolucionario. Che había encontrado su causa y a un mentor. Si no se hubiera encontrado con Fidel no hubiera sido nada, ¿no? Pero bueno, como te digo, siempre creía en las armas, pero nunca había encontrado con alguien que lo había hecho. El hecho que dijo, que Fidel no dijo, voy a mandar una expedición, dijo, voy a invadir Cuba. Entonces, esas eran las cosas que al Che lo convencía, ¿no? El hombre que decía, que predicaba con el ejemplo. Ernesto emprendió una nueva vida con los rebeldes. Las expediciones a las montañas formaban parte de un duro plan de entrenamiento para ponerles en forma de cara a la lucha que se avecinaba. Su vida estaba cambiando radicalmente. Incluso se produjo un cambio en su identidad. Ya había empezado a llamarse a sí mismo Che, que era un apodo que los cubanos le habían puesto ya que la primera vez que le vieron estaban con otros argentinos y entre argentinos siempre se estaban diciendo Che, 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 que significa hey tú. Es una muletilla, un modismo argentino. Así es como empezaron a llamarle el Che argentino, el Che Guevara. Por aquella época el Che Guevara tenía una hija, Hildita. Sin embargo, los asuntos familiares pasaron a un segundo plano ante sus ideas y sus acciones políticas. La invasión de Cuba empezó el 2 de diciembre de 1956. Che había zarpado desde México con Fidel Castro y otros 80 guerrilleros. El Che Guevara había encontrado lo que había estado buscando. No había marcha atrás. Diciembre de 1956. El Che se había unido al ejército rebelde de Castro para invadir Cuba. Al Che le habían herido en el cuello. Era el médico de los rebeldes, pero ahora decidió convertirse en un luchador. Y se le produce el corte, podríamos decir, en sus concepciones, en sus deseos de participar en la lucha, en el primer combate, de si cargar una caja de balas de ametralladora que tenía o su equipo médico, el botiquín de médico, y que se decidió por la caja de balas. La Sierra Maestra, incluso en sus cotas más bajas, ofrece grandes problemas para transportar hasta los bienes más esenciales. Pronto los rebeldes se vieron obligados a internarse en los inhóspitos bosques. Al principio, entre el Che y los demás revolucionarios, reinaba el desorden, ya que habían perdido gran parte de su equipo. De los 82 hombres que habían desembarcado, solo 22 se habían reagrupado en Sierra Maestra. En su momento más bajo, el ejército lo componían solo 17 hombres, a quienes las fuerzas gubernamentales persiguieron durante meses. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Che fue haciéndose un nombre entre los cubanos. Su austeridad y su abnegación en los momentos difíciles le valieron el respeto de los demás. Empezó a crearse una aurea casi mística entre los cubanos y la gente que le rodeaba, quienes le consideraban un argentino dispuesto a morir por su causa en Cuba. Fue ascendido a comandante, la graduación más alta dentro del ejército revolucionario, lo que le autorizaba a llevar su famosa estrella en la boina. Ansioso por estrenarse en su nuevo cargo, el Che decidió atacar el destacamento de la pequeña ciudad de Huesito, situado en las estribaciones de Sierra Maestra. Con dicho ataque, los rebeldes esperaban abastecerse con nuevas armas. El Che y sus hombres rodearon a los soldados del gobierno y les hicieron prisioneros, además de saquear e incendiar el destacamento. Destruyeron también los puentes de la ciudad, lo que impidió que el ejército les pudiera perseguir. Siempre con el temor de ser descubierto por las tropas de Batista, el Che al final tuvo que buscar un nuevo refugio, adentrándose aún más en las montañas. Aquí, en la mesa, los hombres se entrenaban para la lucha que se avecinaba, pero el Che también les había construido un hospital, una carnicería e incluso una fábrica de puros. Con la mirada puesta en el momento en que finalizara la guerra, el Che consideraba la mesa un centro de educación para adultos. Aquello se constituyó en una escuela.
además de todas estas cosas del combate, era una escuela en que teníamos que aprender matemática. No se puede perder de vista que en la Sierra Maestra habíamos muchos analfabetos, que no sabíamos leer y escribir, muchos campesinos. Y entonces, bueno, una de las cosas que el Che quería era eso, enseñar a leer y a escribir a todos los que estaban en su columna. El Che era bien considerado entre los demás oficiales y entre sus subordinados. Era justo con los hombres que estaban bajo su mando y nunca abusó del poder con ellos, pero también podía ser cruel e insensible. En cierta ocasión descubrieron a un traidor. Los rebeldes le desenmascararon y le juzgaron. Confesó y Fidel le condenó a muerte. El Che estaba allí. Nadie dio un paso hacia adelante. El Che sí, dio un paso hacia adelante y le disparó en la cabeza. Creo que aquel fue un momento importante para el Che en la construcción de su identidad revolucionaria. Creo que se dio cuenta que era el momento de la verdad, cuando uno debe tener muy claro cuál es el objetivo final, si va a realizar acciones como esa. El Che, Fidel y sus oficiales se preparaban, reclutaban hombres y planificaban las acciones. Además se preocuparon por difundir sus ideas mediante la edición de un periódico y aumentando sus comunicaciones con el mundo exterior. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de... En febrero de 1958, Radio Rebelde estaba en antena retransmitiendo en directo desde la mesa. Apenas sin aliento por causa del asma, el Che regularmente se dirigía por radio al pueblo de Cuba, haciendo publicidad de su causa. Cubano, para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad. El Che conoció a su segunda mujer, Eleda, otra revolucionaria. Se había alejado de su primera mujer y de su hija, quienes habían regresado a Perú. Aleida llegó al campamento, tuvo que quedarse porque estaba muy buscada por los órganos de la seguridad y de represión de la dictadura. Ella era muy bonita y de entrada simpatizaron y se fue creando una relación entre ambos. Ella empezó a participar en todas las actividades con nosotros. Durante la ofensiva final hacia La Habana tuvo lugar la decisiva batalla de Santa Clara. La ciudad era el último bastión de la estrategia defensiva de Batista, además de un centro de comunicaciones fundamental, tanto que si caía, la guerra estaba perdida. Batista envió un tren lleno de armas y de municiones. El Che cogió una excavadora y ordenó a sus hombres que arrancaran una parte de la vía. Con el tren descarrilado, los hombres del Che se apoderaron de motores, armas antiaviones, bazocas, ametralladoras, 600 rifles y, como el Che escribió en su diario, una gran cantidad de municiones. Habían ganado la guerra. Era enero de 1959 y el Che Guevara, con 30 años, se dirigía triunfante hacia La Habana. La guerra se había ganado 2 años después del casi desastroso primer desembarco en la playa. Fidel Castro era el líder del pueblo cubano. Castro convirtió al Che Guevara, el guerrillero revolucionario, en una mezcla insospechada de administrador y burócrata. En Cuba, la guerra revolucionaria se había ganado. Era enero de 1959 y el primer trabajo en tiempo de paz del Che Guevara fue como comandante de la fortaleza de la Cabaña, donde realmente era el jefe militar. Por primera vez el Che tenía una oficina en la que trabajar y una gran variedad de tareas administrativas que realizar. Una de ellas era supervisar los juicios de guerra a criminales y colaboradores. Había que deshacerse de los enemigos. Elegido por Castro, el Che era fiscal supremo. Fueron unas 55 las ejecuciones mediante pelotón de ejecución y se produjeron en uno de los viejos fosos de la fortaleza. Hay torturadores que de golpe y esas cosas que no se sentenciaron a la máxima pena. Pero sí torturadores de sacar ojos, de sacar uñas, de sacar testículos, eso sí, y asesinos de niños, de mujeres, de revolucionarios. Siguiendo las órdenes del Che, las ejecuciones se hicieron contra un árbol ante una pared.
el Che seguía buscando la justicia revolucionaria. Parece ser que abogó por algún tipo de proceso legal. Revisó cuidadosamente las sentencias y creo que fueron ejecutadas unas 50 personas de unas 500 posibles, lo que significa que tenía la capacidad de imponer la justicia revolucionaria. Sin embargo, parece ser que hizo esto respetando los límites del decoro. El Che tenía una casa en la cabaña y algo parecido a una vida familiar. Se produjo un reencuentro muy emotivo con sus padres, sobre todo con su madre, y el Che, divorciado de una decepcionada Hilda, se casó con Eleda. A veces no te manifestaba su cariño hacia ti directamente, pero indirectamente sí lo hacía. Me dice, ¿vos crees que yo me puedo casar en tu casa? Digo, ¿cómo no se va a casar en mi casa si usted me dio la casa? Y se casó en mi casa, pero no solo hizo eso, sino que yo soy uno de los testigos de la boda, cuando vinieron todos los comandantes y vino toda una serie de gente que tenía más relaciones con él que yo. Castro también le confió al Che la misión de emisario en el extranjero, lo que le llevó a viajar por todo el mundo en busca de apoyo para el nuevo régimen. Tuvo un gran éxito, sobre todo en la Unión Soviética, donde consiguió buenos acuerdos de voluntad, comerciales y armamentísticos. Recibimiento tributa el pueblo al comandante Ernesto Guevara, quien llega a Cuba después. El Che hizo varios viajes con éxito al extranjero. En Cuba era una estrella. Poco después, algo le convertiría en un ídolo y en una superestrella en todo el mundo. El acontecimiento fue puramente accidental. La carga de un barco de las fuerzas militares había explotado en el puerto de La Habana, causando la muerte de 100 personas. Al día siguiente, el Che y otros líderes aparecieron cogidos del brazo, encabezando el cortejo fúnebre. Un poco más tarde, un fotógrafo divisó al Che mientras escuchaba las oraciones funerarias y casi por accidente hizo la fotografía más famosa del Che y una de las imágenes más famosas y más influyentes del siglo. Conocí a Guevara una noche en una embajada de La Habana. Estaba paseando, con la camisa abierta hasta el pecho. Era un hombre joven y sumamente atractivo. Recuerdo que la gente dejó de hablar cuando él entró. Fue algo extraordinario. Era como una estrella del rock. Era de esa clase de personas que cuando entran en un sitio ejercen esa especie de efecto carismático sobre los demás. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Castro nombró al Che director del Banco Nacional. El banquero novato recompensó la fe que Castro había depositado en él al sacar de Fort Knox las reservas de oro de Cuba, salvando a Cuba de la bancarrota cuando los Estados Unidos congelaron sus activos. El riguroso Che se tomó muy en serio su nuevo trabajo. Era muy frecuente verlo a las 12 de la noche leyendo un libro, una novela o estudiando matemáticas para poder dominar la ciencia de gestión de toda la industria. Y a veces estaba en el propio baño de la habitación y leyendo permanentemente. El Che tuvo 4 hijos más con Eleda. Su primera familia había vivido los tiempos de guerra y la segunda el tiempo de paz. Sus nuevas obligaciones, tanto oficiales como voluntarias, le dejaban poco tiempo para la vida doméstica. Prácticamente toda la semana la pasaba trabajando y estudiando y apenas el domingo era que tenía unas horas para la familia. Incluso el domingo también hacía trabajo voluntario y esto siempre trae como consecuencia, ¿no? Digamos, esta duma que tengo, que no, en el recuerdo, no tengo vivencias con mi padre. El armamento convencional soviético había estado llegando a Cuba a raudales. Cuando las armas subieron de categoría, estalló la crisis con los Estados Unidos. La Unión Soviética había instalado misiles nucleares en suelo cubano. Su objetivo eran los Estados Unidos, el país que el Che tanto odiaba. Guevara era un antiamericano a ultranza. Odiaba de verdad a los americanos. Estaba encantado con que los rusos hubieran instalado misiles, lo cual, según él, asustaría a los americanos y haría que la guerrilla, bajo la protección del escudo nuclear ruso, fuera más posible en Latinoamérica. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace.
La Unión Soviética recapituló y los misiles fueron retirados. El Che perdió toda posible fe en la Unión Soviética y en su forma de comunismo. Guevara estaba realmente furioso. Pensaba que nadie antes había sido tan pusilánime. Básicamente, pensaba que hubiera sido mejor haber ido al borde de una guerra nuclear. Es como si no le hubiera importado que todo Estados Unidos hubiera desaparecido del mapa. Es algo típico que alguien que no sabía nada sobre armas nucleares y sus efectos tomara esta actitud absolutamente inflexible. Las ideas políticas inflexibles del Che no tenían cabida en una Cuba en tiempos de paz. Naturalmente apoyó a los norvietnamitas, pero había nuevos países que necesitaban su ayuda, nuevas revoluciones por las que luchar. El Che era el hereje sin pelos en la lengua que tenía una fe mística en su visión de cambio. Un cambio dramático. Y llegó el momento en que el Che tenía que marcharse. El Che había completado su trabajo como administrador en La Habana. En el fondo era un revolucionario. A principios de 1965 surgió en Centroamérica la oportunidad de una nueva revolución. Había renunciado a las comodidades de su casa en La Habana para seguir la revolución armada. En abril de 1965 fue el líder de la insurrección apoyada por Cuba ocurrida en el Congo, pero surgieron problemas con sus aliados africanos. Los soldados se iban a los burdeles que había en la parte del lago que daba a Tanzania. Y normalmente se iban durante los fines de semana incluso con sus novias. En mi opinión, Guevara pensó que aquello era increíblemente indisciplinado y nada serio. La aventura resultó un desastre, y en poco tiempo el Che y sus soldados se habían retirado. Para los cubanos, sus camaradas africanos eran soldados poco satisfactorios. No sabían encarar el fusil, no sabían cerrar un ojo, era muy difícil cerrar el ojo para buscar el ojo directriz. Todas estas cositas aparentemente se resolvían en un día, pero no era en un día. No, se negaban a hacer trincheras, porque decían que los huecos eran para los muertos. Fue en el Congo donde el Che recibió la noticia de la muerte de su madre. Había perdido a su alma gemela, a su mejor amiga de toda la vida. Siempre había estado muy unido a su madre. No había podido decirle antes de abandonar Cuba en qué estaba metido. Sintió profundamente no haberle contado nunca lo que estaba haciendo. Su muerte le afectó mucho. Estaba muy deprimido. Pasó algún tiempo dando paseos a solas, preguntándose sobre qué sería lo próximo que haría. La cara del Che, una de las más famosas del mundo, iba a experimentar una increíble transformación. Para poder entrar y salir del Congo en secreto, su aspecto cambió radicalmente. Para su próximo y último destino tenía que cambiar aún más. El Che Guevara, el romántico revolucionario, se convirtió en el hombre de negocios amable y anónimo. Tomamos impresiones de la arcada dentaria con el objeto de aumentarle la dimensión vertical entre la base de la nariz y el mentón, que le daba un aspecto de medio bobalicón, ¿no? Les traje un detalle que era muy conocido, que es una punta que él tenía, no sé si se fijan en la fotografía, pero pronunciarle unas entradas. Todo esto se hizo sin anestesia, con cera. Fidel Castro siempre estuvo informado de los disfraces del Che. Cuando el Che partió para su última misión fue a despedirse del revolucionario, del que nadie hubiera sospechado cuando partió para Bolivia. El Che vio en Bolivia un mero trampolín para su objetivo final, crear una revolución en su tierra natal, Argentina. Sin embargo, iba a ser su perdición. De manera arrogante, el Che se enfrentó a su único aliado potencial. Cuando llegó a Bolivia, lo primero que dijo cuando conoció al jefe del Partido Comunista fue: el jefe soy yo. El fracaso de la campaña no se hizo esperar. La gente a quien se suponía debía ayudar le abandonó. Poco después le descubrieron.
El Che y sus hombres, empujados por el ejército, se internaron en esa selva del sur de Bolivia, llena de árboles con espinas y zonas inhóspitas y sin agua. Los hombres empezaron a caer uno tras otro. El propio Che ni siquiera tenía botas, sino unos trozos de cuero atados a los pies. El Che, gravemente enfermo de asma, quebrantó una de sus reglas de oro sobre el secretismo en el campo de batalla. Que como estamos avanzando por los caminos, como estamos contactando con los campesinos están informando al ejército de la presencia de nosotros, y eso es realmente muy peligroso para nosotros. Estábamos obligados realmente por las condiciones concretas en las cuales nos encontrábamos a violar esta regla. ¿No entiende? Realmente, esos son fallos. Permitieron realmente que el ejército conociera por dónde nosotros estábamos, cómo llegamos a la higuera, cómo que nos pudieran realmente el tratar de ir cercando. El Che fue capturado. Le encarcelaron durante una noche y un agente de la CIA le informó de que le iban a ejecutar. El Che reaccionó palideciendo, poniéndose más blanco que la pared, pero rápidamente se calmó y dijo: bueno, mejor. Nunca me habrían capturado vivo. Diga a mi mujer, Eleda, que se vuelva a casar y que intente ser feliz. Y dígale a Fidel que la revolución triunfará. Los agentes de la CIA dijeron que aquel hombre sintió ganas de abrazar al Che. Luego salió de la habitación y le hizo una señal al hombre que estaba esperando fuera, un sargento borracho del ejército boliviano, para que entrara y le disparara del cuello hacia abajo, de modo que pareciera que había muerto por las heridas recibidas en la batalla. El Che estaba esperando y parece ser que le impactó ver el estado en que se encontraba el Che y no pudo dispararle. El Che le dijo: dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre. En octubre de 1967 al cadáver del Che se le inyectó aldehído fórmico para evitar su descomposición y fue mostrado al mundo con orgullo y ostentación. A los bolivianos les preocupaba que la gente no creyera que ese cuerpo era el del Che. Por eso lo que hicieron fue que le acicalaron la cara, la cual fue fotografiada y dio la vuelta al mundo, tanto que parecía que estaba vivo. Esta fotografía le ayudó a convertirse en ídolo revolucionario durante 30 años. A sus 39 años, el Che Guevara, hombre, había muerto. El Che Guevara, leyenda inmortal, estaba a punto de nacer. El Che intentó cambiar el mundo y fracasó. Es posible que solo sea un póster o una bandera, pero hay algo en el Che que siempre molestará a determinada gente. Él representa la capacidad que tiene cada individuo para transformarse y de repente mirar la realidad que le rodea y decir: esto no está bien, voy a hacer algo para cambiarlo. El por qué ha sobrevivido hasta hoy creo que se debe al carácter romántico de su historia. La historia de un hombre que lo tenía todo, que había triunfado y que abandonó todo para luchar por sus ideas.